Buenas noches. La verdad es un placer para mí hablarles de este tema, la importancia del tema tanto en la universidad como en el mundo en general, ¿sí? Digamos que el tema de la humildad intelectual es un fenómeno que nos está afectando en el mundo y en especial a Latinoamérica, ¿sí? Y básicamente el plan de la charla es, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el fenómeno de por qué la importancia y en dónde se ha empezado a hablar de este tema de la humildad intelectual. Va a hacer unas definiciones concretas de qué es la humildad intelectual, cuál es la relación de la humildad intelectual con un poco la asertividad, y vamos a hablar de cómo identificar la falta y la inexistencia de la humildad intelectual, y vamos a hablar un poco de la razón de por qué esto ocurre, incluso una razón un poco biológica, y al final vamos a volver y les voy a dar algunos tips precisamente para que logren desarrollar esta cualidad de la humildad intelectual, que es muy importante. Esto nace de qué? Realmente es un problema que está siendo atacado en muchas partes del mundo, o sea, realmente es una preocupación del mundo. De hecho, hay un libro muy interesante, es un fenómeno que se está analizando desde muchas perspectivas, y este libro recoge muchas de las cosas que yo les voy a contar aquí, y ya se habla de la importancia de este tema a nivel mundial, ¿sí? Adicionalmente a eso, pues hay un curso en Coursera dedicado a la humildad intelectual, un curso completo con exámenes y de todo, que lo hice y es bastante interesante eso. De ahí sale la idea un poco. Y también viene un poco de mi estilo de vida. De hecho, yo me considero aquí el profesor más antiguo de la universidad, o no me considero, creo que soy el profesor más antiguo de la universidad, porque nunca quise como profesor ni siquiera ser profesor de planta, porque de alguna manera yo quise ponerme el mismo reto de ser profesor de cátedra, siempre estar aprendiendo y siempre estar luchando por aprender cada día más y por dictar cada vez mejor mis cursos. Yo le dije, si yo me pongo ese reto, me pongo esa obligación de que cada día, si ustedes me califican mal, pues a mí no me van a dar el contrato en el próximo semestre y sencillamente pues no voy a tener más clases, y esto para mí es una pasión. Como vieron al principio de la diapositiva, mi pasión y mi propósito en la vida es enseñar, por eso me atreví a hacer esta presentación y para proponerla con ustedes. Entonces, ¿de qué se trata esto? Yo arranco con esta entrevista y un artículo que produce el señor Andrés Oppenheimer. Habla, la clave es la educación. Todo el mundo habla de que la clave es la educación. Y por supuesto que todos sabemos y decimos que la clave es la educación, pero ¿cómo deberíamos desarrollar la educación? Básicamente hay una cosa muy importante, y es que hay una diferencia de forma de ver la educación de Latinoamérica versus otros países. Nosotros en Latinoamérica, básicamente lo que nos estamos preocupados es del pragmatismo, de las ideas pragmáticas, de las ideas de los grandes dogmas y de estudiar mucho la historia. Mientras que los asiáticos se preocupan básicamente por la practicidad y por mirar hacia el futuro. Nosotros en Latinoamérica vemos viendo la historia. Hoy me llegó por casualidad un WhatsApp del señor Ospina, William Ospina, hablando de que ya, no hablemos más de la guerra, no contemos cuáles fueron los crímenes. ¿Para qué nos interesa saber cuáles son los crímenes que existieron en la guerra? Ya, pasemos la página. Pero llevamos 3 años, o los años que llevan con el tema de la paz, no es que tenemos que saber cuáles exactamente los crímenes que ocurrieron. Entonces vivimos pegados de la historia y vivimos pegados de una serie de dogmas que no sirven para nada. Lo que necesitamos es mirar hacia el futuro. ¿Qué vamos a hacer hacia el futuro con el conocimiento de la humanidad? Entonces, digamos que no hay una diferencia de raza, no hay una diferencia realmente biológica que nos diga por qué realmente hay una diferencia entre países más desarrollados y otros países menos desarrollados. No hay una respuesta biológica a eso, pero sí hay una respuesta de cómo enfrentamos nosotros la educación y cómo enfrentamos los temas y cómo enfrentamos los conocimientos y los conceptos de los diferentes países. Y hay una diferencia entre cómo lo hace Latinoamérica, lo dice el señor Oppenheimer. Y dentro de esa revista, y dentro de esa entrevista que hace a Oppenheimer, él menciona una cosa, de una frase que le escuché yo a Bill Gates que me parece muy interesante, y él habla de cuál es el problema de Latinoamérica. Y el señor Bill Gates dice, el problema de Latinoamérica es la falta de humildad intelectual. Básicamente, ¿qué es?
y es la falta de empezar a compararnos intelectualmente con otros países. Nos encanta compararnos a nosotros con nosotros mismos y no ir a mirar qué es lo que están haciendo los otros países. Entonces, es muy importante la educación, y miren unas cifras bien interesantes. En Latinoamérica hay 1000 estudiantes, bueno, hay 1000 estudiantes de historia, 3 veces más que los de la ciencia de la computación. O sea, la gente estudia más historia que ciencias de la computación. La gente mira más para atrás que mirar para adelante. ¿Sí? Eso dice muy claramente. Entonces, básicamente en Latinoamérica se pasa el tiempo revisando la historia. Y vuelvo y repito el ejemplo colombiano, y me pasó muy interesante que hoy, hace media hora, me llegara el mensaje del señor William Ospina diciendo: oye, ya no más, no miremos más la historia, no miremos cuáles son los delitos que se cometieron, sino pasemos hacia adelante. Entonces, digamos que en Latinoamérica se sigue mirando hacia atrás demasiado. En Latinoamérica seguimos mirando hacia atrás y mirando los grandes logros. Eso, pues, digamos, es una introducción que me parece muy interesante. Entonces, ¿qué es la humildad intelectual? La humildad intelectual básicamente es una parte o un ejemplo particular de la humildad, que es una característica que debemos desarrollar los hermanos. Y a veces creemos que la humildad en Colombia es usar cierto tipo de palabras. Yo digo que en Colombia, por ejemplo, nos encanta usar palabras regálenme y a toda hora decir, por ejemplo, perdón en vez de decir permiso, y creemos que eso es humildad. No, eso es sumisión. Eso no es ni siquiera humildad, eso es sumisión. Eso es el otro extremo de la humildad, que está en la mitad, es la sumisión. Entonces la humildad es muy importante, pero la humildad tiene una serie de características muy importantes. Y la humildad intelectual significa que yo tengo unas limitaciones intelectuales. Como persona yo tengo una limitación, pero también tengo unas fortalezas. Y saber que yo tengo capacidad de aprender cada vez mucho más cosas. Entonces eso es muy importante. Entonces nosotros tenemos que admitir que como seres humanos tenemos sesgos de pensamiento. Y para tranquilidad de esos sesgos, muchos se deben a una razón biológica. No es porque ni seamos malos, no es porque seamos brutos, no es porque ni seamos X o Y persona, no, es que hay realmente una razón biológica para que esos sesgos existan. Entonces debemos entender todas esas cosas. Entonces debemos admitir que tenemos ciertos sesgos. Y una cosa que es aún más grave y que nos puede llevar aún más a perder cada vez más esa humildad intelectual es Internet. Internet y Google nos pueden llevar a eso. Nos pueden traer cosas muy poderosas, como vamos a ver seguramente más adelante, pero también nos puede llevar a unas cosas muy preocupantes, y es a llevar a una cosa que la he bautizado yo la pereza intelectual, muy seguido por la virtud biológica de la supervivencia. Y ahorita les voy a explicar ese par de conceptos que es muy importante. Y es la ilusión del conocimiento. Es la ilusión de que la primera página que leí en Google, o el primer mensaje de Twitter que leí, o el primer concepto que leí de entrada, esa es la verdad absoluta. Y es por eso que hoy hacemos política de Twitter. En Colombia uno ve que la política se discute en Twitter y los grandes conceptos se discuten en Twitter, en 140 caracteres. Y ahí están los grandes conceptos. Y esa es la ilusión del conocimiento que nos vende Internet. Y que a la primera búsqueda, en la primera página de Internet que nos da Google, ese es el resultado que decimos, esa es la verdad, y ese incluso es el copy-paste que a veces hago en las tareas. Y eso nos genera un fenómeno grave que es la ilusión del conocimiento. Y voy a adelantarme, esa ilusión del conocimiento es natural en los seres vivos porque al cerebro no le gusta pensar, porque biológicamente tiene un impacto muy importante en el cerebro el pensar harto. El pensar mucho genera un fenómeno biológico que vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces es muy importante que la forma en cómo accedemos al conocimiento, el entendimiento, pues si es muy fácil, creemos que entonces ya tengo el conocimiento. Entonces nos creemos con el conocimiento ahora y no estamos llegando al nivel de profundidad que deberíamos llegar. Entonces la humildad intelectual básicamente es el conocimiento de nuestros propios límites intelectuales, pero a su vez también de nuestras propias fortalezas, y aceptar siempre que hay otras posibilidades. Siempre hay otras posibilidades. Y yo ahí digo, creamos un poco la crítica constructiva. La crítica constructiva es, oye, hasta hoy venimos haciendo las cosas bien y no nos han funcionado, pero hay otras posibilidades. No la crítica destructiva en la que estamos acostumbrados a hacer los colombianos, no, es que eso está mal y criticamos. No, hasta hoy nos ha funcionado y ha funcionado bien y nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Pero busquemos otras alternativas, siempre hay otras alternativas a las cosas que hacemos. Estar abierto a la crítica, a la oposición, a la aceptación de cosas. Mire, esta mañana discutíamos con Tarazona de muchas cosas y me decía, pero no se pongan bravo, no, es que yo no estoy bravo. Y a la final pudimos llegar a ciertos acuerdos que incluso íbamos a tratar. Después de 15 días de debate. ¿Cómo? Después de 15 días Después de 15 días de debate llegamos a un acuerdo. Y
se levantaron los ánimos y yo me puse, de alguna manera parecía bravo y me pongo, digamos, vehemente. Gracias, compañero, por la aclaración. Vehemente. Y los muchachos que han estado conmigo en clase a veces sienten, y yo siempre les digo, yo me pongo vehemente porque me emociono, porque el discutir me emociona, porque me implica o me lleva a que tenga que generar ciertos conocimientos y nuevos conocimientos de discusión. Y finalmente llegamos a un acuerdo y nos pusimos de acuerdo y dijimos, está bien. De eso se trata precisamente la humildad intelectual. Entonces, lo contrario a la humildad intelectual es la ignorancia intelectual. Y básicamente la ignorancia intelectual presume saber más de lo que realmente sabe. Eso es una cosa que se ve claramente en eso. Y se vive en un mundo de mitos, de leyendas, de ideas erróneas, de ilusiones y de creencias falsas y se jacta de esos hechos. La persona que no es humilde intelectualmente siempre está jactándose de eso. Entonces, a pesar de que tiene menos conocimientos, pues se pretende imponer la creencia que tiene a los demás. Hay un par de frases que me encantó encontrarme en el camino de la preparación de esta charla y es: el secreto de la sabiduría y el poder y el conocimiento es la humildad, el señor Ernest Hemingway. Y una frase de Gandhi que a mí me encantó más y es: procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Eso es muy importante ver esa parte de definiciones. Entonces ahora sí me voy a meter un poco en la definición de la humildad intelectual. La humildad intelectual es el punto intermedio. Ese punto intermedio está entre la arrogancia intelectual y entre la sumisión o la servilidad intelectual. ¿Qué es eso? Básicamente, la servilidad o la sumisión intelectual es aquel que valora muy poco sus propias creencias. O sea, quiere muy poco valor de sus propias creencias y cree que la verdad está en otras personas, que la verdad está afuera de él, que él no tiene ningún conocimiento que valga la pena y que la creencia está en otros. Aquí yo me voy a tocar un poco algunos temas que de pronto pueden ser muy sensibles para muchos, sobre todo en temas religiosos. Voy a tratar de tocarlo lo menos posible, pero parte de eso está en eso, en creer que hay ciertos dogmas y que hay ciertos... A mí me pareció curiosidad, digo personalmente, eso es una charla personal de lo que yo pienso claramente, y a mí me pareció muy simpático ver a los periodistas decir: es que el Papa mira esa sabiduría que dice. Y yo vi los discursos y esto, lo que hemos dicho, la paz es de todos, el futuro está en los jóvenes, digo exactamente lo que se ha dicho. Y yo decía, pero a ver, no, lo digo inteligentemente, no digo que no sea una persona inteligente, no digo que no sea una persona importante, pero ¿en dónde está la gran sabiduría que trajo? Yo volvía y escuchaba, me la pasé toda la noche escuchando los discursos y decía: ¿y dónde está lo diferente que todo el mundo ha dicho? Y todos los periodistas: no, pero que miren qué sabiduría, mira qué mensajes tan sabios que digo. Y yo, la verdad, son mensajes importantes. Entonces, eso es muy importante, en que nosotros empecemos a valorar nuestros propios conceptos y nuestras propias ideas. Y en clase es muy importante, sobre todo para ustedes, estudiantes. Valoren lo que ustedes saben también. Y den fe a lo que ustedes saben y su conocimiento. Valorar demasiado sus propias creencias es el otro lado, la arrogancia intelectual. Entonces es creer que yo sé demasiado y creer que esa es mi única posición. Y a pesar de que tenga uno de pronto una vehemencia, yo a veces discuto vehementemente con alguien, pero yo puedo ponerme de acuerdo con esa persona. Yo puedo llegar a un acuerdo entre las partes y construir conocimiento. Y eso es la mitad. Valoro lo que yo debería valorar, lo que se considera y que puedo argumentar y que puedo tener hechos que demuestran eso. Pero a su vez valoro lo que otros conocen también y construyo en conjunto. Eso es la humildad intelectual. Y el reto es ponerme aquí, en la mitad, en la humildad intelectual, en donde yo valoro lo que deberían mis propias creencias y valoro lo de las otras. ¿Por qué? Porque lo otro genera ignorancia. Tanto la arrogancia intelectual, que a veces en teoría creemos que nos va a dar estatus, por creer es que yo sé, y a veces buscamos esa arrogancia intelectual para darnos estatus. Eso realmente lo que genera es ignorancia, porque no nos permite ver otras alternativas posibles. Tanto la sumisión intelectual, pues por supuesto, genera aún más ignorancia. Y el conocimiento realmente se genera aquí, en la mitad, logrando tener una humildad intelectual en donde yo valoro lo que conozco, pero también valoro lo que otras personas conocen. Yo saqué esta gráfica del curso de Coursera que estoy haciendo, que me pareció muy interesante, y es que muchas veces la arrogancia se busca o se hace, o las personas son arrogantes intelectualmente porque buscan un estatus. Todas las personas buscamos estatus, y una forma de buscar estatus de los seres humanos es a través de la arrogancia intelectual. Y realmente, a través de la arrogancia no vamos a lograr eso. Entonces, por ejemplo, aquí
voy a colocar algunos ejemplos de ciertas cosas que uno podría considerar una arrogancia intelectual. Por ejemplo, alguna frase, yo estoy absolutamente cierto que Dios ama a los gatos. Eso es una aseveración muy sencilla, muy simplista, pero que si yo la pongo de arrogancia, yo porque sé, yo de dónde sé que eso es verdad o no es verdad. ¿Sí? Y si yo me pongo a decir es que eso yo lo sé y es la verdad absoluta, pues seguramente no. Y una servilidad intelectual, por ejemplo, lo que dice ahí, yo dudo que los hornos microondas sean seguros. ¿Será? Ya han demostrado que los hornos microondas funcionan y llevan años funcionando. Cosas de conceptos para mirar un poco. El reto es estar aquí en la mitad, en donde ¿sí? Yo creo que debe existir vida en otros planetas y que se puede demostrar, conceptos que se pueden demostrar. Esos son unos ejemplos muy sencillos que me parecieron muy interesantes mostrar que el humano causa el cambio climático. Eso claramente está demostrado, a pesar de que Estados Unidos haya salido del acuerdo de cambio climático, es muy claro que el ser humano está generando a través de sus emisiones de carbono y muchas cosas cambio climático. Entonces ahí en la mitad yo puedo colocar cierto conocimiento que es muy útil y que puedo construir sobre él, y si yo me ubico en la mitad en esa línea voy creciendo, esa humildad intelectual, eso va creciendo en conocimiento. Pero es tan importante la humildad intelectual, y la humildad intelectual incluso tiene mucha relación con la asertividad, que es uno de los problemas de comunicación más grandes que tenemos los seres humanos, y sobre todo nosotros en Colombia. La asertividad es esa cualidad que yo tengo de ponerme en la mitad, de respetar mis derechos, respetando los de los otros. ¿Y la asertividad qué es? La asertividad es esa comunicación, ese punto intermedio de comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros nos pasamos muchas veces en las comunicaciones agresivas, y de hecho viene un poco hasta culturalmente. Nuestros papás nos enseñaron que, oiga, no se la dejen montar, chico, no se la dejen montar. Y a veces creemos que en ciertas ocasiones o en ciertas circunstancias con agresividad hacemos que las cosas funcionen más rápidamente. Siendo agresivos de pronto con el celador que está en la portería y que no nos deja entrar, o siendo agresivos con el mesero que de pronto no nos atendió de la mejor manera, creemos que es de esa manera, o siendo agresivo con el taxista que de pronto nos cobró un peso de más por la carrera que estamos haciendo. Entonces creemos que eso es más porque eso está muy arraigado en nosotros. O en ciertas circunstancias somos muy sumisos, no transmitimos nuestro mensaje. ¿Qué pasa con nuestros jefes? O de pronto incluso con nuestros profesores. Ustedes como estudiantes tienen una idea y de pronto no se sienten a gusto y no son capaces de decir, entonces se aguantan y no son capaces de expresar tranquilamente lo que ustedes piensan y lo que ustedes creen. El reto es estar aquí en la mitad, explicar claramente a otras personas lo que es aceptable para la persona dentro de su mundo y lo que no es aceptable dentro del mundo de cada uno. Y la asertividad es una cualidad que se deriva de la humildad intelectual, el lograr ponerme en esa mitad. Y créanme que cuando uno logra desarrollar la asertividad, uno logra que las cosas funcionen mejor en el mundo, y uno logra que las situaciones incluso complejas y difíciles del mundo sean capaces de llegar a un arreglo. La asertividad es fundamental en los seres humanos. Entonces, esa humildad intelectual está entre el balance de saber que yo tengo una limitación intelectual y que tengo unas fortalezas intelectuales. Es ese balance que es más fuerte, y ojalá poderlo tener en la mitad, que yo tengo fortalezas intelectuales, pero que también tengo limitaciones intelectuales. Y uno logra mantener ese balance, uno logra crecer intelectualmente, y uno logra crecer en conocimiento, y uno logra desarrollar más la persona. Entonces, ¿cómo puedo identificar yo la falta o la existencia de la humildad intelectual? Básicamente, yo trato de ver, y hagan una reflexión ustedes, traten de pensar en las últimas polémicas que ustedes han oído o en las que ustedes han participado. ¿Qué piensa usted al respecto? Con respecto a lo que ya acabamos de ver aquí en la conferencia. ¿Está a favor o en contra de esa discusión? ¿Está de acuerdo? ¿Cree usted que la persona en la cual discutían tenía la razón o no tenía la razón? Trata de averiguar cuál es la verdadera noticia en una noticia. ¿Ha tratado de hacer eso alguna vez? ¿De verdad coincide con su opinión o no? ¿Fue en realidad tal como se pensó? Piensen en ciertas cosas, piensen en esas cosas cuando estén desarrollando alguna actividad. ¿Tomar esta vez suyo? Ah, sí, pero adelante. 5 minutos ahí de reflexión. Yo le tomo un poquito de agua aquí, compañero. Entonces vamos a ver por qué se da esto. ¿Por qué
se da la falta de humildad intelectual. ¿Por qué se da la falta de humildad intelectual? Entonces, vamos a empezar un poco lo que somos como seres humanos. En teoría, lo que nos hace humanos es que en teoría somos conscientes de ello. Digamos que somos los únicos seres vivos en el planeta que somos conscientes de que somos humanos. ¿Sí? Nos creemos racionales todo el tiempo, y eso no es cierto. Y ahorita vamos a ver un poco la realidad biológica de ciertas cosas que tenemos los seres humanos. Nunca fuimos los animales ni los más fuertes ni los más rápidos, pero sobrevivimos. ¿Y por qué sobrevivimos? Sabiendo que la naturaleza ha acabado de alguna manera, o de la naturaleza han desaparecido especies mucho más fuertes, el mamut, los dinosaurios, una cantidad de especies mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque fuimos seguro la especie más adaptada. ¿Y por qué fuimos? Pues porque desarrollamos esa capacidad cognitiva e incluso emocional. Y básicamente eso nos ha permitido reflexionar y desarrollar el pensamiento simbólico. Y eso ahorita vamos a ver que tiene mucha relación con la humildad intelectual. Somos capaces de proyectar el futuro, o responder o repensar el pasado. Somos capaces de pensar de manera negativa. Eso es una característica fundamental para la evolución. Y eso nos genera un sesgo de pensamiento. De hecho, el pensamiento negativo, por eso ustedes a veces piensan siempre y se dan cuenta que piensan siempre negativo. Dicen, ¿pero por qué? Porque eso fue una parte evolutiva necesaria para sobrevivir. No podía yo sentarme a pensar que allá había un arbusto. No, yo tenía que decir, allá hay un tigre que me va a comer y salga corriendo. ¿Sí? Yo no podía pensar de manera positiva. Ya estando en el monte, estando en la selva o estando en el campo, yo no podía sentarme a pensar de manera positiva. Entonces, traer a la cabeza los pensamientos negativos es algo biológico, natural, que desarrollamos como un proceso de supervivencia. Por eso hablo yo de la virtud biológica de la supervivencia como una de las características que nos ha permitido llegar hasta donde estamos, pero que ya tenemos que empezar a dejar de un lado. Entonces, esa capacidad cognitiva también hoy nos pone otro reto adicional, y es que cada día la humanidad genera cada vez más conocimiento. Estamos duplicando cada año la cantidad de conocimiento. Y para volverlo cifras cuantitativas, resulta que yo hoy, de 1 de diciembre de 2017 a 31 de diciembre, perdón, de 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017, tuve que aprender, o debería haber aprendido, lo que aprendí en los últimos 50 años de mi vida. Porque si yo quiero seguir al ritmo de la evolución de conocimiento, quiere decir que lo que he aprendido en los últimos 50 años, yo tengo 51, lo debería haber aprendido en un solo año si quiero mantenerme a ese ritmo, porque la humanidad generó el doble del conocimiento. Entonces imagínense en el reto de conocimiento que tenemos que empezar a generar los seres humanos. Entonces, eso nos hace humanos, pero esa humanidad que nos permitió desarrollar la parte cognitiva se desarrolló en el cerebro, en la misma parte física en donde estaban los otros cerebros de las otras especies. Evolutivamente aquí se nos desarrolló en la misma parte, la parte cognitiva. Yo digo que si por evolución el cerebro cognitivo se hubiera desarrollado en otra parte del cuerpo, no tendríamos los rollos que tenemos hoy. Porque en la misma parte se desarrolló el primero, que es el cerebro reptil. El cerebro reptil se desarrolla cuando nos volvemos pluricelulares y nos empezamos a desarrollar por reproducción sexual. Por juntar dos o más células o por reproducción sexual se empieza a generar un pedazo del cuerpo o de la parte del ser vivo que controla eso. Y ese es el cerebro reptil. Y es el que se encarga incluso de controlar el cuerpo y controlar toda la parte física. Después, evolutivamente, entonces ahí están todo arraigado, toda la parte de supervivencia, todos los hábitos, todos los condicionamientos, todos los comportamientos condicionados que nos garantizan la supervivencia. Después, evolutivamente, en un momento de la evolución de los seres vivos, nos volvimos mamíferos. Todavía ni siquiera se sabe cuándo ocurrió eso, pero eso generó un fenómeno muy importante en los seres vivos, y es el desarrollo del cerebro límbico, y es cuando las hembras necesitan amamantar a los críos para poder sobrevivir. Los reptiles no necesitan amamantar. Un reptil nace e inmediatamente es ya autosuficiente. Un mamífero no. Un mamífero necesita un proceso de adaptación que se llama el proceso de amamantamiento, que en los seres humanos a veces dura hasta 50 años. ¿Sí? 50 años se quedan ahí con la mamá,
o después de 20 años pasan a que de una mamá pasan a otra, entonces se casan. ¿Sí? Entonces, normalmente ese proceso es muy importante porque adicionalmente genera lo que hemos llamado las emociones, porque genera una de las primeras emociones de supervivencia, que es el apego. Y ahorita vamos a ver entonces, y encima de eso, cuando nos paramos en dos patas, se desarrolla el neocórtex o la corteza prefrontal, que es la que nos vuelve racionales. Cuando los seres nos paramos en dos patas, ¿sí? Hay un libro muy bonito para el que no quiera, de simios a sabios, muy bonito, que cuenta la evolución un poco. En el África, en una de las heladas, en un momento determinado, todos los árboles desaparecen y los micos y las especies de cuatro patas empiezan a caminar por la pradera, ya no hay árboles y se dan cuenta que caminar en cuatro patas es muy difícil en ese sitio porque ya no hay árboles, entonces deciden ponerse en dos patas. Al ponerse en dos patas empiezan a caminar mejor, liberan las manos. Al liberar las manos somos capaces de abstraer, somos capaces de entender el universo, porque podemos coger dos piedras, les hacemos así, se parten y aquí encontramos que hay filo. Entonces empezamos a abstraer y a crear el pensamiento simbólico y a entender de manera simbólica el universo, a racionalizarlo, a abstraerlo e incluso a transformarlo. Y se crea la corteza prefrontal o el cerebro racional. En ese momento empiezan a juntarse los tres cerebros y ahí es donde tenemos el gran problema. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos creemos racionales y realmente lo que nos pasa es esto. El cerebro racional o neocórtex es así de chiquito y el resto, que es el inconsciente, que nos decía por ahí el señor Freud, es el reptil y el límbico, es el que realmente, ¿quién de los dos ahí es el que está gobernando a quién? ¿Será que la hormiguita está gobernando a ese inconsciente o será ese inconsciente el que nos gobierna? Y es realmente los seres humanos nos la pasamos el 95% en modo inconsciente, en modo reptil o en modo límbico, en modo emocional o en modo supervivencia por el cerebro reptil. Y todo eso lo hemos venido entendiendo. Digamos que el primero que puso de alguna manera en boga el tema del cerebro y del entendimiento y de lo racional, incluso fue Aristóteles, no me voy a meter con esa definición, pero la voy a contar aquí simplemente, cuando el Señor habla de la separación de cuerpo y alma, y entonces decimos que el alma es algo que existe encerrada en el cuerpo y realmente es nuestro pensamiento. Voy a quitar eso, no lo voy a tocar más que eso, pero sea realmente el señor Freud cuando empieza a hablar del inconsciente y el consciente. Y ahí empezamos ya a tratar de entender cómo es que funcionamos en el cerebro. Y hemos avanzado muchísimo. De hecho, el reto hoy es entender cómo funciona el cerebro. Y ya, gracias a todos los avances que tenemos, el cerebro ya no es tan caja negra. Por supuesto que no hemos terminado de entenderlo, no hemos terminado de saber cómo funciona el cerebro, pero de hecho ya podemos empezar a tener conocimiento y parte de eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy acá, para que aprendan un poco a entender cómo es su cerebro y cómo funciona su cerebro, para que empiecen a aprovecharlo un poco mejor. Entonces ya podemos llegar hasta el inconsciente y entenderlo, de qué es lo que está pasando. Ya esa conexión que llamábamos alma y cuerpo, realmente alma y cuerpo separados ya no está. El cuerpo está completamente conectado con el cerebro. No es lo mismo que yo recibo un conocimiento si estoy parado así, a que si estoy ubicado así, o que si yo me muevo así, el cerebro tiene una connotación diferente y piensa de manera diferente. Entonces esa relación ya es estudiada y por eso hoy es tan importante estudiar el cerebro. De hecho, entender el cerebro hoy es el reto de la humanidad. En los años 60 el reto de la humanidad era ir a la luna. Hoy el reto de la humanidad es entender el cerebro, porque en la medida que nosotros entendamos el cerebro vamos a pensar y a poder llegar a avances mucho más interesantes. Por eso les recomiendo incluso ese libro del señor Michio Kaku, El futuro de nuestra mente, y les recomiendo verse todos los programas del señor Edward Punset de redes, que es un programa que él hizo durante muchos años en donde se sentó a investigar cómo funcionaba el cerebro y empezó a investigar todo o a recorrer en el mundo todas las investigaciones que se hacían sobre el cerebro y hacer una serie de programas supremamente interesantes que vale la pena. Y de hecho, pues, los que de pronto tienen noticias, la iniciativa del cerebro, pues es una iniciativa en la cual bautizó o inició el señor Barack Obama como presidente, al cual hay miles de millones de dólares invertidos ahí para entender el cerebro. Así la Comunidad Económica Europea también tiene otra iniciativa del cerebro para tratar de entender el cerebro. Entonces, ¿por qué es tan importante eso?
Porque básicamente, por la forma en que nosotros desarrollamos el cerebro junto con el cerebro reptil, el cerebro límbico y el cerebro racional, pues tenemos ciertas cosas bien interesantes. Por ejemplo, el tema de las verdades absolutas y los dogmas. Hay unas verdades absolutas que incluso el primero que empezó a hablar de esas verdades absolutas es una paradoja que todos de pronto alguna vez leímos por allá en el colegio, que es el famoso mito de la caverna, el mundo de las ideas de Platón, en donde básicamente para nosotros es muy difícil cambiar ciertos paradigmas. Es muy difícil. Él menciona del mito de la caverna y decía dos personas, básicamente los ponen al frente de una pared, nunca en contacto con nadie, atrás hay una luz y ellos simplemente ven las sombras durante toda su vida. Y después de muchos años de estar solo viendo su sombra, a ellos los llevan a ver el mundo de la realidad. Y ellos vuelven y se devuelven a la caverna porque saben que ahí es mejor, porque es lo único que conocen y saben que el mundo real, o piensan, perdón, no saben, sino piensan que el mundo real es lo único que ellos ven en la caverna. Es el mito de la caverna, vale la pena leerse, ¿sí? Entonces empezamos a generar ciertos conceptos que son muy dañinos para el conocimiento, como el fin justifica los medios de Nicolás Maquiavelo, y empezamos a generar ciertos tipos de dogmas y paradigmas en donde, por ejemplo, las religiones, en donde tenemos básicamente dogmas y libros con la verdad absoluta. Eso pues básicamente es algo que a la final nos está generando ¿qué? Nos está generando dos consecuencias muy graves, que son la arrogancia intelectual o la sumisión o la obediencia intelectual. Entonces, es muy importante empezar a ver que el mundo está aprendiendo nuevos conceptos y nuevas ideas. Y entonces, ese concepto o esa creencia de que tenemos que la ciencia está deshumanizando a la persona porque está cambiándole ciertos paradigmas, no es cierto. O porque podemos ya volverlo todos números, o porque estamos empezando a hablar de la inteligencia artificial. No, todo lo contrario. Eso nos hace cada vez más humanos, cada vez personas que podemos desarrollar más nuestra propia humanidad, que nuestra propia humanidad es realmente entender el universo. Entonces, básicamente, creemos que la ciencia elimina las emociones. No, las entiende, todo lo contrario, no las está eliminando, las entiende. O que elimina conceptos como la espiritualidad, todo lo contrario, la entiende y la podemos aprovechar más de esos conceptos humanos. Entonces, básicamente, esas consecuencias se deben en mucha medida a lo que he bautizado la virtud biológica de la supervivencia, que ya la vamos a ver un poco. Esa virtud biológica de la supervivencia nos ha llevado a tener sesgos de pensamiento. Nosotros tenemos muchos sesgos de pensamiento. ¿Y sesgos de pensamiento por qué razón? Por ejemplo, el sesgo de la negatividad. Nosotros básicamente es un sesgo cognitivo que hace que los seres humanos subconscientemente pongan más significados a eventos negativos que positivos, afectando el pensamiento y la cognición. Vuelvo y repito, eso es una parte de la evolución biológica que necesitamos para sobrevivir. Cuando éramos cazadores, cuando éramos recolectores, cuando nos la pasábamos alrededor de animales depredadores, que si no pensábamos negativamente que aquello era un tigre o que aquello era un depredador que me iba a comer, pues simplemente me comía y no sobrevivía. Pero como yo pienso negativo, pues entonces corro y sobrevivo. Entonces, eso fue un desarrollo cognitivo, proceso de la evolución, proceso de la adaptación para ser la especie con que mayor sobrevive, que mejor ha sobrevivido, o con mayor capacidad de sobrevivir. Y eso tenemos que empezar a cambiarlo, tenemos que empezar a cambiar. Por eso, desde los años 50 y los años 60, la psicología positiva cada vez empieza a tener más impacto, más éxito. Y pensar positivo no es como dicen, a veces a mí me dicen las personas, no, es que usted vive la vida color de rosa, usted es muy folclórico, vive la vida color de rosa. Y a veces creemos que es que pensar negativo nos hace más aterrizados. No, todo lo contrario, nos hace que perdamos ciertas posibilidades cognitivas. Lo segundo, el efecto de anclaje, que también es una forma de sesgo cognitivo, que básicamente que hace es que las personas se enfoquen en la primera información disponible. En la primera información que tenemos, la encontramos como punto de ancla. Por eso lo utilizan mucho las compañías comerciales. Y por eso a usted le dicen, este producto vale 9.999, porque usted dice 9.000 es el primer producto, y resulta que 9.999 es lo mismo que 10.000. Y lo que le están haciendo es la influencia de cuál es la primera imagen que usted se lleva, y es el punto de ancla. ¿Por qué? Porque hay otra característica también de supervivencia importante. Al cerebro no le gusta pensar. ¿Y por qué no le gusta pensar al cerebro?
Porque el cerebro, en forma homeostática, en forma natural, en el proceso normal del día a día, cuando camino, cuando voy mirando para el techo, cuando voy haciendo muy pocas cosas de pensamiento, pues consume el 25% de las calorías. El 25% de las calorías se come o se consume este pedacito de carne que tenemos aquí en la cabeza, las 2 libras o los 2 kilos de cerebro que tenemos se consumen el 25% en estado homeostático. Cuando empiezo a pensar y me concentro, me consumo el 50%. Cuando estudio a profundidad y cambio de ideas, me consumo hasta el 70%. Entonces, al cerebro no le gusta por supervivencia, porque su función reptil básica, biológica es, señor, yo no necesito que usted consuma calorías. Por eso es que tenemos esas interrupciones permanentemente. Al cerebro le encanta. Y seguramente muchos están diciendo, ay, lo que está diciendo es cara tanto más, que el cerebro le está diciendo constantemente, no piense, no se concentre, busque actividades que no le obliguen a pensar, vea televisión, porque es menos consumidor y usted se concentra menos. Yo por eso les digo a la gente, miren, no haga dieta, estudie, consume calorías, y les aseguro que a todos les pasa. Ustedes se la pasan 1 hora estudiando y sienten hambre. 1 hora de estudio equivale a 3 horas de ejercicio real, físico, desde el punto de vista de consumo de calorías. Por eso ustedes al final de 1 hora de estudio, ustedes inmediatamente lo primero que les da es hambre. Y vamos a comer algo, por eso le dicen a uno consuma en el momento en que estudia. Entonces, el efecto de anclaje también es un efecto que es un sesgo de que por el primer conocimiento o el primer punto con el que aprendemos, por eso se habla de que la primera impresión es la que vale, porque eso es real del punto de anclaje, porque no nos interesa pensar más allá de lo que vimos. El sesgo cognitivo, que es una limitación del pensamiento objetivo, que es causada por la tendencia del cerebro humano a percibir la información a través de filtros de la experiencia personal. Al cerebro le encanta el pensamiento rápido, porque entre menos se esté pensando, menos energía consume. Entonces, por eso el cerebro desarrolló un mecanismo muy eficiente de generación de hábitos. Entonces, el mecanismo de generación de hábitos hace que yo tenga modelos mentales de los cuales inmediatamente cuando yo tengo un estímulo del cerebro, él inmediatamente me responde de la misma manera. Por eso es que me encantan las camisas azules. Y es que esta camisa azul es la azul que no tengo. Por eso es que me pongo la chaqueta negra con el pantalón negro siempre. Por eso es que cuando me levanto pienso en la misma pinta, me camino en la misma recorrido, cojo el mismo bus, hago el mismo plan del día, porque al cerebro no le gusta. Claro, para ciertas actividades es fundamental. Imagínese usted manejando un carro pensando, ¿será que atropello a esta persona o no? No, por supuesto que en ciertas actividades humanas el mecanismo del hábito es muy importante, pero en temas intelectuales no. El pensamiento rápido no es muy bueno, y de hecho eso lo analizó un señor muy interesante llamado Daniel Kahneman. Hay un libro muy bonito que se llama Pensamiento rápido, pensamiento lento, y el señor, que es psicólogo, y lo más interesante es un psicólogo que se ganó el premio Nobel en economía, es muy interesante el personaje, habla de eso y lo analiza y hace ejercicios. Dice, nosotros somos, o muchas veces preferimos el pensamiento rápido, y eso, ese es el sesgo cognitivo. Por eso el primer modelo mental que tenemos es con eso es que respondemos. Y tenemos modelos mentales todo el tiempo, y ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de modelos mentales que tenemos. El argumento deductivo básicamente es la presentación de afirmaciones que se asumen que se sabe que son verdades con permisos para una conclusión necesariamente verdadera. Lo mismo es parte de lo mismo, y es entre más rápido llegue yo a una conclusión mejor, porque menos tengo que pensar, menos energía consumo. ¿Okay? Entonces digamos que eso es una tendencia biológica a la arrogancia intelectual, y es una razón biológica, y es el sesgo biológico de supervivencia que tengo. Es el sesgo biológico de supervivencia que tengo. Y eso hay que atacarlo, y eso hay que enfrentarlo, y eso hay que empezar a cambiarlo, porque si no lo cambiamos vamos a seguir siendo, a tener esos mismos sesgos, y a tener esos sesgos biológicos que empezamos a atacarlos. Y yo traje unos sesgos incluso colombianos. Yo traje unos sesgos colombianos, muy colombianos, que también son sesgos de pensamiento, pero que son muy colombianos. Culpar a otros los problemas de los errores nuestros. Eso es muy colombiano. Y usted mira a la sociedad y a la familia, no es que la culpa es la guerrilla, no, y la guerrilla la culpa son los políticos, y nosotros entonces la culpa es de los políticos y de la guerrilla, pero alguien tiene la culpa, yo no la tengo. Alguien diferente a yo, a mí, perdón, tiene la culpa, ¿sí?
Y eso es un sesgo muy, muy colombiano. ¿Okay? Entonces, yo digo, nosotros somos corruptos. Y una que todos me han escuchado, que no falto yo siempre echar la cuña, es que las palabras que más usamos son regáleme y le puedo robar. Esos sesgos de pensamiento me parecen gravísimos, porque eso nos ha llevado a que básicamente lo que no nos regalan nos creemos con el derecho a robarlo, ¿sí? Y aquí todos de ahora en adelante van a prometer que no van a volver a usar la palabra regálenme cuando no se deba usar. No quiere decir que van a erradicar de su vocabulario la palabra regálenme. No, hay que usarla cuando se debe usar. Pero no van a llegar a una cuenta, regálenme la cuenta, o regálenme ese espero, o regálenme ese, no, pásenme, o entrégueme. ¿Cuánto debo? Deme la cuenta. Porque todos los que están aquí van a prometer que no van a usar. Y eso nos genera un sesgo. De hecho, hago aquí una cuña, incluso para el que quiera hacer una tesis doctoral, le tengo la plata para financiársela. Estoy buscando a quien se anima a hacer una tesis doctoral en donde demostremos o tratemos de demostrar si una consecuencia es la otra. Quiero decir, si nos convertimos en un país corrupto porque usamos esas dos palabras, o por lo que somos corruptos terminamos usando esas dos palabras, porque yo sí creo que alguna de las dos ocurrió de esa manera. ¿Sí? Y quiero cómo hacerlo, básicamente analizar el vocabulario que usan otras sociedades menos corruptas o igual de corruptas nosotros, a ver si el vocabulario tiene influencia o no. Y estoy seguro que sí, que ahorita les voy a mostrar una frase, incluso de por qué creo que sí el vocabulario tiene una razón. El pensamiento mágico, usted piensa que todo será mejor, ¿cuándo? No, cuando me esté más delgado, cuando esté más inteligente, cuando esté rico, cuando consiga un nuevo trabajo, cuando me pensione. Eso es el pensamiento mágico. Entonces la vida me va a cambiar cuando tenga el trabajo mejor, cuando me gradúe de la maestría, cuando me gradúe de la especialización, voy a tener un nuevo trabajo y la vida mejor, cuando me case, cuando me llegue el príncipe azul. Ahorita estamos con el doctor Hernán, mi abogado, que es un gran amigo que me invitó a esta conferencia, estamos con una niña, ¿y será que me va a llegar el príncipe azul? Y entonces le decía, qué pena que luego le dije al doctor Hernán, hablando pues de personas, oye, ¿usted por qué no me presenta a personas? Ese es el príncipe azul que yo necesito. Y somos de pensamiento mágico, nos encanta el pensamiento mágico. Y de hecho el pensamiento mágico nos lleva a que nos volvamos un país mesiánico. Nos volvemos un país mesiánico en que nos prometen una cantidad de cosas y nos encanta nombrar presidentes porque nos prometen una cantidad de cosas. Y eso es una consecuencia grave. La sobrepersonalización de las cosas, ustedes hacen las cosas personales. Cuando yo hago una discusión con alguien, la volvemos personal, lo volvemos un ataque contra nosotros. Y eso es muy latino y es muy colombiano. En otras sociedades eso no se da, sobre todo en el trabajo eso no se da. En otras sociedades más desarrolladas que nosotros, o que han desarrollado más la humildad intelectual. Y la lectura de la mente es que hacemos suposiciones acerca de algo. No conseguí trabajo porque soy demasiado viejo, entonces yo hago suposiciones, entonces hago lectura de pensamiento, lectura de mente. Estos también son sesgos de pensamiento que incluso son, como les decía hace un momento, muy colombianos y muy arraigados en nosotros y que son muy graves. Entonces el pensamiento, como les decía hace un momento, visto desde la perspectiva del señor Kahneman, es muy interesante y nosotros recibimos un estímulo y ese estímulo nos hace pensar y ese pensar nos hace sentir y ese sentir nos hace actuar. Entonces el algoritmo o el proceso o las etapas de pensamiento son pensar, sentir, actuar. Esas son las tres etapas del pensamiento y por eso tomamos unas decisiones y hacemos unas acciones. Entonces, para eso, pues, tenemos dos formas de pensar, el pensamiento rápido automático y el pensamiento lento o elección. Y el pensamiento rápido automático es aquel que desarrollamos, por ejemplo, por los hábitos que tenemos. Y tenemos hábitos de todo tipo. Tenemos fijaciones mentales, estructurales, culturales, de carrera. Tenemos una cantidad de fijaciones mentales religiosas, familiares. Tenemos una cantidad de fijaciones mentales y de ahí no nos salimos y a veces o permanentemente estamos tomando el camino de esas decisiones mentales y que nos hacen hacer que el pensamiento sea rápido. Hay un pensamiento rápido que no hemos aprendido a desarrollar, que es la intuición. La intuición sí hay que creerla, la intuición sí hay que creer. Es aquella cosa que usted dice, uy, como que el estómago me suena, como que tengo esa corazonada. Sí, pero esa hay que saberla entender, hay que saberla usar. Y el pensamiento lento es aquel racional en donde yo tengo una lógica, en donde yo pienso, en donde yo hago un análisis un poco más detallado de lo que hago, en donde hago pensamiento computacional, por eso la ciencia de la computación es tan importante, en donde yo tengo imaginación constructiva, en donde yo tengo pensamiento divergente. Un reto mental bien interesante que hizo que el señor Einstein llegara a la teoría de la relatividad era lo que llamaba de los juegos de pensamiento. ¿Por qué la cosa es así y no de otra manera? Porque hay una separación entre luz y energía.
o entre partícula y energía, o entre luz y masa, y empezó a pensar diferente. Y entonces se sentó un día a imaginarse, en lugar de que el rayo de luz viaje como rayo de luz, ¿por qué no viaja una persona encima de un rayo de luz? Cosas de ese estilo, a pensar divergentemente. ¿Por qué no pensar de otra manera? ¿Por qué no chiquito y no grande? ¿Por qué no grande y no chiquito? ¿Por qué no de esta manera y por qué no de otra? Esos son juegos mentales que podemos darnos el lujo nosotros los humanos y que nos da susto a veces hacer, y que es importante y que nos va a permitir construir mayor conocimiento. Los seres humanos nos pasamos el 95% del tiempo aquí, en un pensamiento completamente automático. Nuestros pensamientos son la verdad y no es la única verdad. Lo que yo pienso es así y punto. ¿Sí? Reaccionamos basados en la emoción, porque como tengo eso y normalmente ese pensamiento siempre está fijado por una emoción, entonces inmediatamente despacho la emoción alrededor de esa interacción. Nos la pasamos atrapados en el pasado y pensando en el pasado, o apegados al pasado, o pensando siempre en el futuro. Ahí hacemos múltiples cosas, multitarea. Los seres humanos somos monotarea, por lo menos nosotros. Ahí, incluso a ese término, o a esa etapa, o a esa forma de pensar, le llamamos no pensar. Se llama el mindasing. O sea, ahí no estamos realmente pensando. Estamos actuando con nuestra capacidad cognitiva. Estamos controlados por los hábitos, por los seres de pensamiento. ¿A ser uno le gusta eso? ¿Por qué le gusta eso? Porque consume menos energía. Hay una razón biológica de supervivencia que hace que eso se haga. La idea es que estemos más acá, estar presentes, estar conscientes en mí. Y hay un ejercicio muy simple para estar en eso. Respire, sienta la respiración y se da cuenta que está presente. Sienta la respiración que pasa por su garganta y llega hasta el estómago. Ahí se da cuenta que está presente. Ahí podemos estar conscientes con el propósito de vida. Ahí podemos estar concentrados, focalizados en lo que estamos haciendo. Ahí podemos generar empatía, sentimiento tan importante en los seres humanos. Entonces, un poco unas reflexiones que yo he hecho de muchas cosas al haberme sentado en mindfulness, en haber pensado y haberme hecho ejercicios mentales. Por ejemplo, yo soy agnóstico, pero creo que casi todas las religiones. Eso se llama el politeísmo. Por eso incluso les decía, mire, yo leo la Biblia. El otro día estaba en esta conferencia parecida a esta y me decía, pero ¿cómo así que si usted es ateo, cómo así que va a leer la Biblia? ¿Cómo así que si no es católico, por qué lee la Biblia? Pues porque considero que la Biblia es un libro hecho por humanos para humanos. Y es uno de los mejores libros escritos por humanos. Y lo respeto mucho como un libro por humanos. Y de hecho hay unas frases que me encantan. Proverbios 18:21, Mateos 22:39 son dos lemas de mi vida. La muerte y la vida están en el poder de las palabras, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso considero que el vocabulario es tan importante en la sociedad. Por eso es que usamos la palabra regáleme y le robo. Y por eso somos un país corrupto, incluso en mi conclusión. Y lo dice la Biblia, en esa frase, si la interpreta de la misma manera. Amar a tus prójimos como a ti mismo. Por eso estoy aquí enseñándole lo que yo creo que debo enseñarle. Porque para mí es más importante ustedes que incluso yo irme a ver el partido. ¿Sí? Y ese ha sido mi principio de vida. Y por eso no quise, cuando me propusieron de por qué no la cambiaba por el partido, no. Hagámosla hoy. ¿Por qué? ¿Sí? Del Corán. Los hombres que condenan es porque no comprenden. Si comprendiéramos las cosas no estaríamos condenando todo el tiempo. Del Talmud, que no añade nada a sus conocimientos, lo disminuye, si no estamos añadiendo conocimiento. Entonces me encanta leer esos libros, y no profeso ninguna de esas religiones, y las profeso todas, porque los leo, me gusta ver y entender eso. Soy ateo panteísta, en donde el panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza, la identidad que se llama Dios son equivalentes. Yo no creo en un ser superior que está controlando a ver qué es lo que estoy haciendo de mal. ¿Sabe que le mandamos esto? Le mandamos en esa deidad, no creo. Yo sí creo en leyes universales que existen y que no hemos terminado de entender. Y ese es nuestro reto como seres humanos, tratar de entender esas leyes universales. Yo no creo en un ser superior que está vigilándome a ver si estoy haciendo bien las cosas y que me va a mandar lo que quiero o no quiero. En eso no creo. Creo que si hay unas leyes universales, si hay esas leyes universales que son perfectas, que no hemos terminado de entender los seres humanos y que ese es nuestro reto, es Dios perfecto. Entonces creo en Dios. ¿Sí? La ciencia nos hace más humanos. ¿Por qué? Pues porque nos permite comprender el universo y transformarlo. Y ahorita les voy a mostrar conceptos que son fundamentales en la vida. Ahorita les voy a hablar de dos conceptos que creemos fundamentales en la vida. Primero, el dinero, y segundo, el amor. ¿Sí?
Dos conceptos que son fundamentales y les voy a mostrar que los hemos cambiado en el entendimiento en el transcurso de la vida de los seres humanos. De hecho, el dinero, para mencionarles algo, hoy ya generamos una cosa que se llama el Bitcoin. Y de pronto los que han mirado, ¿cómo así que criptomonedas? Y es un concepto del cual creemos que sin él no vivimos. Mucha de la gente piensa que sin el dinero no se puede vivir. Y pensamos que la felicidad está alrededor del dinero. Y resulta que ahorita nos inventamos una moneda electrónica virtual que le llamamos el Bitcoin y muchas más. Entonces, eso nos ha permitido transformar, el entender y comprender nos ha permitido transformar el universo. Y estamos hoy al frente de una transformación bien interesante como es la inteligencia artificial, que es una realidad. La computación cognitiva es una realidad de hoy. Y que si no empezamos a desarrollar más la humildad intelectual, nos va a superar con creces. Y ahorita les voy a mostrar un poco de eso. Entonces, las tecnologías digitales nos han permitido ampliar esa humanidad. Las tecnologías digitales nos han permitido ampliar ese intelecto mucho más. ¿Por qué? Imaginemos la memoria. Hace 20 años, cuando yo era chiquito, ¿saber cuál era la capital de Malasia? ¿Capital de Malasia? Los viejitos, ¿sí ven? Kuala Lumpur, aquí es viejito. Capital de Irlanda. Utrecht, otro viejito, no entiendo, se está mucho. 13 por 17, compañero. Rápido. Las tablas de multiplicar. Cuando yo era chiquito, eso era ser inteligente. Hoy le preguntamos a Google. Google nos amplió la memoria. Y hay que saber aprender a usar esa memoria ampliada que tenemos. ¿Sí? Oh, ¿qué pasa? Que tenemos unos órdenes de magnitud de memoria muy interesantes y básicamente necesitamos quien nos ayude a procesarla. Google es una necesidad. ¿Sí? Los sistemas de recomendación entonces van un poco más allá. Incluso los sistemas de recomendación, los que de pronto han usado Netflix, Spotify, o los que se han dado cuenta que en Google cuando van a hacer una consulta, después Google empieza a recomendarle cosas con base en las preguntas que usted les hizo. No hay que tenerle miedo, eso nos está ampliando la capacidad y la conciencia. De hecho, es tan importante que el celular se convirtió en una extensión del cerebro, en una extensión del cuerpo humano, que sin él no podemos salir, ¿sí? Desde el punto de vista sistémico. La percepción, hoy tenemos la capacidad de ver artificialmente. Hoy tenemos la capacidad de que un computador vea como si fuera un niño de 5 años y por eso podemos construir el vehículo que no necesita conductor. Y es más, incluso hay todo un reto que no va a ser muy lejano a nosotros. Vamos a tener por fin el carro que vuela. Yo pensé que en el año 2000 íbamos a tener, pero lo vamos a tener. Y lo vamos a tener realmente sin conductor, para que no haya los miércoles. Imagínense si en la Tierra hay los miércoles con conductores, imagínense en el aire. Entonces, lo que hay de reto ahorita es los drones para transportar gente en el aire sin conductor. Y no les estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de realidades que se están ocurriendo. Entonces miren las capacidades cognitivas y del desarrollo humano que nos da la tecnología. La integración con el cuerpo, la robótica es una realidad. Entender los fenómenos sociales, por eso le colocaba el ejemplo de las palabras en los fenómenos, de cómo entender esos fenómenos sociales a través de las tecnologías. Entonces con las tecnologías vamos a ampliar nuestras mentes y nos vamos a volver más propensos a la manipulación. Ya pueden ocurrirnos esas dos cosas. O vamos a ampliar nuestra capacidad cognitiva o nos volvemos más propensos a que nos manipulen. Entonces por eso la virtud de la humildad intelectual es tan importante. Necesitamos empezar a generar mucho más conocimiento, a crear más conocimiento. Y el conocimiento se crea gracias a la humildad intelectual. Ni a la arrogancia ni a la sumisión intelectual generamos conocimiento. Solo lo generamos cuando estamos en humildad intelectual. Entonces necesitamos superar esa virtud biológica de la supervivencia. Ya nos ayudó muchísimo, ya nos ha permitido llegar a esta etapa de seres humanos. Tenemos que empezar a cambiar esa virtud biológica, tenemos que empezar a cambiar ese sesgo de negatividad, tenemos que empezar a cambiar ese sesgo de las verdades absolutas y de las únicas verdades que existen. Tenemos que empezar a cambiar eso, esa virtud biológica de la supervivencia tenemos que empezar a superarla como seres humanos. ¿Por qué? Pues porque la era de la inteligencia artificial es una realidad, ¿sí? Y yo traigo esta frase de Laplace. Seguramente ustedes se acuerdan por allá de su transformada de Laplace, que tanto nos dio dolor de cabeza por ahí en la universidad, pero que me encontré esta frase alguna vez y es una inteligencia que en un instante dado supiera todas las fuerzas que actúan en la naturaleza y la posición de cada objeto en el universo, si estuviese dotado de un cerebro suficientemente vasto para hacer todos los cálculos necesarios,
podría describir con una sola fórmula los movimientos de los mayores cuerpos astronómicos y los de los átomos más pequeños. Para tal inteligencia, nada sería incierto, el futuro como el pasado sería un libro abierto. ¿Por qué traigo a colación esta frase? Porque gracias a la inteligencia artificial y a las tecnologías digitales que estamos desarrollando, en conjunto el cerebro humano con esa inteligencia cognitiva, con esa inteligencia artificial, vamos a poder llegar a esa inteligencia a la que le habla Laplace. Pero si empezamos a desarrollar otras habilidades cognitivas más superiores a las que estamos desarrollando hoy. Y por eso me encontré esta caricatura que me pareció muy interesante de esa relación de cerebro-máquina. Y entonces esta dice, ¿está usted preocupado por el incremento de la inteligencia artificial? Y la responde, no, yo no estoy preocupado por eso, estoy preocupado por el decrecimiento de la inteligencia real. ¿Sí? Y si seguimos en arrogancia o en sumisión intelectual, pues ese va a decrecer y la inteligencia artificial nos va a superar. Por eso es tan importante frente a la realidad del mundo lo que está ocurriendo. Tenemos que empezar a desarrollar otras capacidades cognitivas. Y de esas capacidades cognitivas es la capacidad de enfrentar todos esos sesgos que tenemos mentales, todas esas verdades absolutas, sin miedo, sin ponernos en unas posiciones absolutas, arrogantes, sino empezar a discutir. Porque hoy creo que estamos en un momento en que muchas de las verdades absolutas hoy son completamente repensables. Nos funcionaron hasta hoy, nos permitieron llegar hasta hoy. Ese es el reto. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un punto que se llama el punto de la singularidad. El punto de la singularidad es el punto, incluso es un término matemático, la singularidad matemática es el punto en donde algo crece exponencialmente, que incluso lo llaman en los hoyos negros, en donde toda la energía es consumida en ese hoyo negro. Ese punto ya estamos ahí en ese punto, en donde si vemos, nosotros como intelecto, como humanos, el intelecto nuestro está creciendo de manera lineal, ¿sí? Y las máquinas están empezando a crecer su capacidad intelectual de manera exponencial. Y estamos en ese punto. Y si nosotros seguimos creciendo de manera lineal, sin desarrollar esa capacidad cognitiva de generar mayor conocimiento, pues mire lo que nos va a ocurrir. En donde vamos a tener máquinas que van a ser más inteligentes. No máquinas necesariamente como el Matrix o el Terminator, pero sí para muchos el Matrix o el Terminator. ¿Por qué? Y yo coloco un ejemplo. Este me ha debido mi abogado. Yo trabajo en la Universidad Externado en una materia que se llama Sistemas Expertos Jurídicos. Y estamos construyendo, y ya lo estamos terminando de construir, incluso una tesis de maestría de un muchacho de la Distrital. Estamos haciendo una tesis de maestría en Universidad Distrital, Universidad Externado, en donde estamos construyendo un sistema experto jurídico. Una de las tareas más fuertes de un abogado es encontrar leyes, decretos. Ustedes saben que en Colombia somos un país lleno de decretos, y ahora peor porque entonces la jurisprudencia también es ley. Entonces no solamente tengo que ir a mirar las leyes, sino también qué dijeron las altas cortes. Entonces para saber qué debo hacer desde el punto de vista legal, tengo que ir a consultar una cantidad de información, y eso le consume fácilmente a un abogado el 60 al 70%. Pues nosotros estamos construyendo un experto, y ya estamos en etapas, ya lo hemos presentado incluso en congresos internacionales. Estamos construyendo un software que es capaz de hacer eso de manera automática y que le permite fácilmente a un abogado hacer esa tarea en segundos, tarea que se demora horas, días o meses en un momento determinado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a hacer tareas que consideraba cognitivas, intelectuales como esa, importante, para eso de pronto estoy un abogado 5 años, pues resulta que la máquina lo hace mejor. Me voy a otra incluso más crítica, la de la salud. Un abogado, un médico, si uno va de un médico, yo digo a veces se convierte en médico de vademecum. ¿Cuáles son sus síntomas? El síntoma A, síntoma B, vademecum, ¿qué dice? Aspirina, tómese estas dos aspirinas. Síntoma A, síntoma B, vademecum, tómese este acetaminofén, ¿sí? Pues resulta que eso lo hace mejor un software. Y Watson Health, que es un producto de IBM, ha demostrado que el diagnóstico médico lo hace superior que lo hace un médico común y corriente tradicional. Tiene mejor eficiencia en enfermedades complejas, el 70% de efectividad o de precisión contra el 40, el 50% de un médico humano. Entonces miren actividades que consideramos cognitivas, que consideramos superiores intelectuales en el punto. Entonces miren la importancia de empezar a desarrollar esa humildad de conocimiento, esa humildad intelectual para poder lograr
llegar a esos niveles exponenciales de conocimiento. Entonces ahora quiero darles unos tips de cómo hacerlo, de cómo lograr hacer eso y en qué lo podemos hacer, ¿sí? Y traje incluso antes de eso la humildad lleva al éxito, para ver que de verdad vale la pena desarrollar esa cualidad en los seres humanos. Y este es un artículo que me encontré incluso esta semana de la revista Dinero. Digo, el ego nos lleva a tomar malas decisiones, a tener malas relaciones y tener un falso sentido de invencibilidad. O sea, la arrogancia nos hace llevar a eso, o el ego nos hace. La humildad, por el contrario, es la que realmente nos lleva a ser personas exitosas. A pesar de que a veces consideramos que la arrogancia está muy asociada al éxito, digamos que la ferocidad competitiva se compara a veces con el éxito, muchas veces, y no es así. Entonces para eso necesitamos empezar a ver la humildad. ¿Okay? Entonces la humildad intelectual y las clases en la universidad, que es un tema incluso al que quería llegar rápidamente, es básicamente cómo. Y yo quiero que empecemos a cambiar paradigmas de conocimiento importantes. La educación fue hecha hace muchos años y las clases magistrales existieron hace muchos años. Y el encargado del aprendizaje es el estudiante, siendo el profesor un orientador y un facilitador. Entonces el conocimiento está en nosotros. La responsabilidad del conocimiento también está en nosotros. Las clases magistrales fueron de hace siglos. ¿Sí? El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad y una secuencia lógica de cosas. No se logra solo en clase. De hecho, se debe investigar, se debe preguntar, se debe explicar. Y de hecho, incluso, muchas veces no, se nos olvida que a veces la educación, cuando la hablamos por crédito, se debe hacer 3 veces el trabajo por fuera de lo que se hace visto en clase. Las diferencias individuales entre los estudiantes y los profesores deben ser respetadas. Y no nos debe dar miedo poner nuestras ideas y nuestras diferencias conceptuales. ¿Cómo podemos identificar, digamos, cómo podemos hacer una clase que genere humildad intelectual? Y eso es un poco lo que quería compartir con ustedes en realidad, en el fondo. Y es que básicamente las diferencias entre los profesores de conceptos deben ser respetadas. Y ahorita les voy a mostrar incluso algunos ejemplos de algunas diferencias que he tenido con mis estudiantes que me han llevado